Ciclo celular. La vida de una célula pasa por una secuencia de fases, iniciando por un ciclo de crecimiento llamado interfase y termina con la división, donde en eucariotas se da por mitosis o meiosis y en procariotas por fisión binaria, gemación o esporulación. En la célula procariota el crecimiento es un periodo relativamente largo y ocurre en la interfase del ciclo celular. Existen tres fases del crecimiento. La primera fase abarca la fase innominada, que equivale a la fase G1 eucariótica y es donde hay un aumento de la síntesis proteica o en otras palabras hay un aumento de volumen celular. Luego se encuentra la fase C, que equivale a la fase S eucariótica, y pues es aquí donde se da la replicación del ADN cromozoico bacteriano y de los plásmidos. Existen tres tipos de división celular en organismos procariontes: la gemación, la esporulación y la bipartición, o también denominada fisión binaria. En la gemación es un tipo de división celular donde ocurre la duplicación de un organismo, que por evaginación se forma una pequeña yema o protuberancia en la superficie de este organismo y que recibe uno de los núcleos mitóticos. Esta crece hasta desprenderse de la célula madre. La fisión binaria o bipartición es un tipo de división celular en el cual es muy común en la mayoría de las células procariotas, pues consiste en la división del núcleo, cariocinesis, y posterior a esta a la división del citoplasma, citocinesis, dando como resultado dos células hijas. En la esporulación, como tipo de división celular, se da un proceso de fragmentación del ADN en el interior de la célula, pues luego se forma contenidos citoplasmáticos en torno a estos fragmentos y que luego son liberados desde la célula madre al exterior. El proceso de división en las eucariotas es más complejo. En la interfase eucariota, la cual se divide en tres etapas que constan de controles que regulan el proceso, en el punto G1, antes de pasar a la fase S, se toma la decisión si la célula debe dividirse o no. Mitosis es la división celular en la que a partir de una célula madre se forman dos células hijas idénticas. Esta posee cuatro etapas o fases, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina se empieza a condensar y los centriolos se desplazan hacia los polos de la célula. Y también se encuentra un periodo llamado prometafase, en el cual se desintegra la carioteca y el nucleolo. Metafase, en esta se forma el uso acromático y es donde se alcanza la máxima condensación. También tiene lugar la división astral en animales y anastral en vegetales, debido a que estas últimas no tienen material periocentrional. La anafase, en esta hay una disyunción en las cromatides hermanas, las cuales emigran hacia los polos de la célula. Telofase es lo opuesto a la profase y en esta los cromosomas ya no son visibles bajo microscopio. La citocinesis empieza aquí, la cual en animales aprieta el anillo contráctil para formar las células hijas, y en vegetales se divide de adentro hacia afuera formando unas bolsas de aire. Meiosis, proceso que experimenta dos divisiones meióticas hasta generar cuatro células haploides. En medio de esta hay una etapa llamada intercinesis, donde se duplican los centriolos. Se producen los seres vivos con reproducción sexual. En la profase 1, los cromosomas homólogos intercambian material genético. La importancia de la división celular radica en que por medio de estos procesos los seres vivos podemos mantener o preservar y hasta incluso evolucionar la vida misma en torno al medio que nos rodea, estableciendo un crecimiento y un desarrollo prolongado hasta tal punto de que el organismo deje o engendre su descendencia. Podemos destacar que en los organismos unicelulares la división celular permite la multiplicación, y en los pluricelulares, como nosotros los seres humanos, nos brinda el crecimiento, el desarrollo y la regeneración de tejidos y las funciones de reproducción.